Oportunidad, pues vamos a continuar con el avance de lo que habíamos estado viendo hasta el día de ayer. Recordarles que cada uno de los avances y cada uno de los materiales los cuales se utilizan para cada unidad se encuentran en la plataforma. Entonces, pedirles por favor que tomen en cuenta este punto para las actividades y la evaluación, etcétera, etcétera, que se llegue a presentar. ¿Ya? Bien. Nuevamente reiterarles que sería importante y necesaria la participación de ustedes. Anoche hemos tenido una muy buena sesión y me gustaría, pues, en esta oportunidad que se lleve a cabo de la misma forma, ¿no? Bien. Entonces, voy a proceder a compartir mi pantalla nuevamente. Ayer habíamos descrito, ¿no? Desde algún punto de vista, algunos elementos dentro de lo que viene a ser la información, la importancia, etcétera, etcétera, de la gestión financiera para las empresas y también para la vida propia, ¿no? Entonces, bajo este concepto, es importante que este desarrollo de cada uno de los elementos desde el punto de vista financiero, pues nos lleven a una salud financiera exitosa, ¿no es cierto? Habíamos hablado de los gastos e ingresos históricos. El conocer y el saber cuál es la situación real es como hacer un diagnóstico. Es como cuando un médico hace un diagnóstico. ¿Me permiten un segundito, por favor? Mil disculpas. Entonces, habíamos hablado sobre un adecuado diagnóstico, ¿no es cierto? Un diagnóstico que es como un médico, ¿no? Que tiene que saber cuál es la situación real para poder tomar acción. Es importante que la acción financiera que se vaya a tomar, pues pretenda y busque un crecimiento organizacional, ¿no? Y que este crecimiento organizacional sea positivo y sea sostenible en el tiempo. ¿Ya? Otro punto importante es que obviamente nosotros tenemos que tener un estado de pérdidas y ganancias. Les estoy hablando de estrategias muy básicas, ¿no? Estrategias que definitivamente van a resumir, ¿no es cierto? Todo lo que en realidad uno puede hacer, porque en realidad la parte financiera por sí sola no funciona. Ustedes bien saben eso, o sea, el hecho de que una situación financiera esté no adecuadamente llevada a cabo, no se lleva a cabo únicamente porque la parte financiera está mal, sino porque puede ser un error administrativo, puede ser un error comercial, puede ser cualquiera de estas situaciones, ¿no es cierto? No sé si ustedes conocen el supermercado ¿Qué tal? En realidad yo hablo sobre el supermercado ¿Qué tal? Con mucha pena porque en realidad en La Paz era uno de los supermercados que representaba a la ciudad, ¿no? O sea, bandera, si queremos llamarle, ¿no? Mostraba y representaba una riqueza económica y financiera bastante sana y saludable. Nosotros como comerciales sabíamos cuál era el modelo de negocio, ¿no? Sabíamos que obviamente bicicleteaba comúnmente lo que se habla con el dinero para pago a proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un detalle importante. Hay un detalle muy importante que hay que conocer que lamentablemente ahí ha existido un error evidentemente financiero, pero más que eso, un error administrativo. Por eso les digo, la parte financiera no sola no puede salvar a al país ni a la ciudad.
ni a las empresas únicamente, sino más bien son varios elementos que ayudan a que obviamente todas las partes se encuentren adecuadamente desarrolladas. Como les decía, el supermercado, ¿qué tal? Es un ejemplo claro de un error dentro del manejo comercial, dentro del manejo administrativo, desde todos los puntos de vista. Obviamente, me llama mucho la atención, ¿no es cierto? Me llama mucho la atención que el hecho de manejar mal o bien una situación financiera, administrativa, comercial y etcétera, etcétera, puede sumarse todo en algo que sea totalmente negativo, ¿no? Obviamente, como tercera estrategia tendríamos al establecimiento de un adecuado presupuesto. Ustedes bien lo saben que cuando uno trabaja un presupuesto, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un presupuesto, se tiene que acoger a él. O sea, si yo tengo un presupuesto de 100 bolivianos para hacer mi mercado esta semana, ¿no es cierto? Tengo que cumplir con ese presupuesto. Lo que comúnmente se dice no se gasta más de lo que se tiene. Para eso se hace un presupuesto, que estás suponiendo cuánto vas a gastar y obviamente si te sobra, mucho mejor, ¿no es cierto? Ustedes saben que si te sobra, se va directo a la parte que suma o sumaría, digamos, desde el punto de vista financiero a las utilidades, ¿no es cierto? Ahora, ¿se hace uso y gasto del presupuesto? Sí. En todos los casos, no, no necesariamente, ¿no? No necesariamente se va a hacer uso. Eh, Natalie, no sé si puede mutear a Sonia. Gracias. Bien, es lo que les decía, ¿no? Nosotros tenemos que pertenecer o estar dentro de un presupuesto, ¿no es cierto? Y ese presupuesto está establecido de acuerdo a una realidad. Nosotros no podemos, eh, estar influidos por una posición personal, por una posición empresarial simplemente soñadora, ¿no? Hay que adecuarse a un presupuesto y estar presente dentro de su presupuesto para no incurrir en errores que pueden ser a la larga catastróficos. ¿Ya? Muy bien. Obviamente, y esto es mucho más importante que todo lo más, bueno, no quiero poner una como una de las más importantes, pero en realidad sí es importante conocer, ¿no es cierto?, los gastos. Vuelvo a repetir, y lo mismo pasa con la vida propia, ¿no? No se gasta más de lo que se tiene. De hecho, tenemos que tener un seguimiento bien preciso de en qué se está gastando y si realmente esos gastos valen la pena o no, ¿no es cierto? Lamentablemente, muchas empresas no lo tienen, ¿no? Por muy grandes o pequeñas que sean, desafortunadamente no lo tienen. Aquí habla sobre visibilidad en tiempo real. Las grandes empresas suelen tener softwares de aplicación que permitan, obviamente, tener en tiempo real los gastos de saber cómo, cuándo y dónde se están llevando a cabo estos gastos, ¿no es cierto? Sin embargo, se incurre en ciertas situaciones en las que no necesariamente se le da una respuesta saludable a el análisis financiero. Es como el caso de Betty la Fea, ¿no ve? O sea, ustedes se deben acordar en la primera temporada que ellos trataban de cubrir huecos, ¿no es cierto? Aparentando que tenían una salud financiera buena. Y en realidad no era así. Y muchos dirán, lo que pasa es que muchas empresas tienen dobles contabilidades, es cierto, ¿no? Pero eso obviamente y desde ningún punto de vista eso es saludable. ¿Por qué? Porque en algún momento una bonanza va a resultar en una cuestión totalmente negativa, ¿no? Entonces es importante tener una visibilidad en tiempo real de cada uno de los gastos, saber cómo, cuándo, dónde, ¿no es cierto?, se están llevando a cabo nuestros gastos. Es importante, ¿no es cierto?, conocer, tener una revisión muy precisa. Algunos llevarán una contabilidad mensual, otros llevarán una contabilidad
semanal, otros quincenal y en algunos casos diaria, ¿no? Ahora, yo creo que uno puede llegar a enloquecer desde algún punto de vista de la contabilidad diaria. Se puede, de hecho se debe, ¿no? Especialmente cuando es una empresa chica, tienes que saber exactamente en qué estás gastando, dónde estás invirtiendo, dónde estás llevando tu plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente tener una realidad, ¿no es cierto?, de cada uno de los elementos por los cuales se está atravesando la empresa y obviamente tener un gasto de previsión para algunos imprevistos, ¿no es cierto? Los imprevistos siempre existen. Los imprevistos siempre van a estar presentes dentro de cualquier organización. Sin embargo, no se puede abusar, perdón, de los imprevistos, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, para obtener y tener una adecuada situación financiera saludable, es importante tener el acceso a cada uno de cada una de esas estrategias, ¿no es cierto? Que las estrategias, vuelvo a repetir, sean lo más sanas posibles, ¿ya? De hecho, yo como mercadóloga que soy, porque en realidad en eso es maestría. Per no, la valigia no è la cripto sul chiaro. E la timone si No chiama puedo scuola. mutear. Natalie, por favor, ¿puede mutear a, a María Roxana? Le tre cose che sono Además que está bien fuerte su audio, ¿ya? Entonces, Mil disculpas, Lisa. Mil disculpas de que le corte, Lisa. Por favor, asegúrese de que sus micrófonos estén apagados. Caso contrario, si siguen interrumpiendo la sala, los voy a tener que sacar, por favor. Gracias, Lisa. muchas gracias. Sí, la verdad es que es importante tener cuidado con eso, ¿no? Para todos, o sea, por el bien de todos. Ahora, yo les digo, como mercadóloga que soy, vuelvo a repetir, yo no creo que o sea, si bien el flujo financiero dentro de la organización es como la sangre para nosotros, para las personas, no quiere decir que las finanzas por sí solas pueden funcionar así, ¿no es cierto? Y listo. En realidad, considero que la estrategia es como una unión de cada uno de los pasos, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con la unión de cada uno de los pasos? Me refiero a que finanzas por sí solo no va a funcionar, comercial tampoco, si no le das plata, pues tampoco va a funcionar. Administración, si no sabe con qué recursos cuenta, mucho menos va a funcionar. Entonces, así sucesivamente, nosotros podemos ir identificando que la estrategia no solamente es financiera, sino la estrategia también está asociada con la mercadotecnia y de hecho, obviamente con la parte administrativa. Es en esta oportunidad que quiero ponerles un video que lo voy a ir saltando un poquito, porque en realidad no estamos en la clase de marketing, ¿no? Es una de las palabras pero más quiero que veamos algo sobre estrategia precisamente. Y en realidad todos los seres humanos, de alguna manera, somos estrategas en las acciones que nosotros tomamos, incluso en nuestras propias vidas. Por eso es que les quiero poner este videito que habla efectivamente del marketing, sin embargo, también habla del negocio propiamente dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, si tú tienes una estrategia de marketing, vas a tener una adecuadísima estrategia de finanzas, una estrategia administrativa, pero en realidad la vida es una estrategia. Yo personalmente tengo una estrategia de levantarme en la mañana. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque sé que si no hago eso primero, pues lamentablemente mi día no va a funcionar. ¿Se dan cuenta? Entonces, incluye una metodología y una cierta secuencia de pasos que ayudan a que las personas propiamente dichas se transporten, ¿no es cierto?, hacia el cumplimiento de los objetivos, que para eso está. ¿Ya? Cómo lo explica esta muchacha, me gusta mucho cómo habla y estoy segurísima que les va a dejar algo, ¿no es cierto?, en sus mentes, porque en realidad, en todo caso, no solamente en la estrategia financiera como tal, sino en la estrategia global empresarial es importante tomarlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir les voy a compartir mi pantalla y el video y quisiera que lo discutamos, por favor.
Veamos. Me van a confirmar, por favor, si se escucha. Usadas en el mundo de los negocios y del emprendimiento. Si buscas en Amazon, ¿Se Se escucha? escucha, licenciada, se escucha. Gracias. tiene más de 100.000 referencias con esta palabra. Esta palabra tiene poder. Tiene el poder de cambiar radicalmente nuestro negocio si la comprendemos, si sabemos utilizarla. Y esta palabra es estrategia. Hoy en este vídeo vamos a hablar de la palabra estrategia, una palabra cuyos orígenes vienen de miles y miles de años atrás. ¿Y por qué es importante la estrategia? Vamos a escuchar los consejos de uno de los samuráis más grandes de la historia. Entre 1604 y 1613, Miyamoto Musashi fue el samurái más temido en Japón. Despachó a todos los que se interpusieron en su camino y se ganó la reputación de ser el mejor espadachín del país. Entre los 13 y los 28 años luchó en 60 duelos y se dice que nunca perdió. Luego se convirtió en monje y dejó de luchar para siempre. Musashi es el escritor del famoso libro de estrategia, el libro de los 5 anillos. Y en este libro muestra que no es la mejor técnica la que gana, sino la mejor estrategia. Para Musashi era vital ganar y tener victorias para sobrevivir. De este temido samurái podemos aprender que si queremos ganar, si queremos victorias, tenemos que usar la estrategia. Vivimos en un mundo en el que competimos por recursos limitados. En el mundo de los negocios, los clientes no son infinitos. Hay una realidad que no podemos esconder. El mundo es competitivo. Y ante la competición de la estrategia, podemos encontrar una herramienta para tener más victorias. La pregunta entonces es, ¿qué es la estrategia? ¿Y qué significa ser un estratega? Cuando hablamos de estrategia, lo primero que se debe tener claro es cuál es nuestro objetivo con estrategia. En el contexto de los negocios, podríamos decir que cuando aplicamos estrategia, nuestro objetivo es dar forma al futuro, encontrar un camino que nos va a dar un mejor futuro en nuestro negocio, uno que es más sostenible en el tiempo. Cuando somos buenos estrategas, somos buenos planificando hacia el futuro para ejecutar y crear ese futuro que queremos. Jim Rohn, gran filósofo de emprendimiento del siglo XX, dijo una vez: el éxito es un 20% de habilidades y un 80% de estrategia. Es posible que sepas cómo tener éxito, pero lo que es más importante es ¿cuál es tu plan para tener éxito? Necesitamos estrategia, porque sin un plan, sin una estrategia, la probabilidad de que lleguemos a nuestras metas es mucho menor. La palabra estrategia tiene su origen del griego. Viene de la palabra estrategía, que a su vez procede de dos términos griegos: stratos, ejército, y agein, conductor, guía. Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. El área militar es donde la estrategia ha tenido sus orígenes. Y en este vídeo vamos a hacer un viaje desde el pasado hasta la actualidad para ver la evolución de la estrategia y cómo la podemos aplicar a nuestros negocios y también a nuestra vida. Nunca hay que glorificar la guerra. Las consecuencias de las guerras para la humanidad han sido trágicas y han tenido un coste demasiado elevado. Pero a través de las ideas obtenidas durante siglos sí que podemos aprender lecciones de estrategia. Lecciones que nos pueden permitir crear un mejor negocio y también una mejor vida. Nuestro primer destino en este viaje del tiempo es unos 1030 años antes del nacimiento de Cristo. En el momento en el que ocurrió el desenlace entre el joven pastor David y el gigante Goliat. Para comprender mejor lo que es estrategia, vamos a verlo desde el punto de vista de David y Goliat. Goliat era mucho más grande, se estima que medía 2,38 m y David 1,5 m. David decidió no llevar armadura pesada y optó por usar como arma una honda. Lanzó su arma apuntando a la frente y ¡bam! Goliat estaba muerto. Recordemos la esencia de la estrategia. Está en usar nuestras fortalezas y nuestros recursos a nuestro favor para cumplir nuestra meta. Y David usó lo que tenía a su favor, la rapidez, la agilidad y sus aptitudes con su honda. Contra las debilidades de Goliat, que era muy poco móvil, grande pero lento, con una armadura pesada y con la cara al descubierto. La lección aquí es usar las fortalezas contra las debilidades. Como en la historia de David y Goliat, podemos sacar grandes lecciones de estrategia de algunas figuras célebres. Sun Tzu es una de las figuras más importantes de la estrategia y nos ha dejado una de las ideas más impactantes que muestran la esencia de una buena estrategia. Él dijo: el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. La lección de Sun Tzu cuando ideamos y ejecutamos una buena estrategia es que la victoria debe conseguirse con poco esfuerzo. La esencia de estrategia es planificar para que la victoria venga prácticamente sin esfuerzo. Como líder militar, Napoleón Bonaparte era famoso por su énfasis en la velocidad y en la acción. La lección que sacamos de Napoleón es la importancia de ser veloz, de ser rápido ejecutando.
Y de la reina Isabel I hemos aprendido que cultivar nuestra reputación y las apariencias de las cosas nos puede ayudar a ganar victorias. ¿Qué opciones de estrategias tenemos y cómo las podemos aplicar a nuestros negocios? Hoy vamos a ver 4 estrategias que podemos implementar en nuestro negocio para poder obtener victorias con menos esfuerzo. La estrategia de la adaptación. John Boyd, piloto y coronel de Estados Unidos, creó lo que podríamos decir que es uno de los mejores modelos estratégicos para la nueva economía. John Boyd desarrolló el concepto ODA Loop durante la década de 1950. Boyd no era un estratega de teoría, de hecho desarrolló sus ideas en base a una amplia experiencia como piloto de combate. De hecho, su apodo Boyd de 40 segundos habla de su experiencia real de combate. Y es que Boyd podía ganar cualquier batalla aérea en menos de 40 segundos. Y él dijo, la capacidad de operar a un tiempo, a un ritmo más rápido que el de tu adversario, te permite doblegarlo para que no pueda mantenerse a tu ritmo ni apreciar lo que está sucediendo. Se sentirá desorientado y confundido. Es conocido como el piloto de combate que cambió el arte de la guerra, haciendo uno de los aportes más importantes en el área de estrategia. ODA Loop significa en inglés Observe, Orient, Decide and Act. En español sería observar, orientar, decidir y actuar. Y loop es ciclo o bucle, es decir, un círculo que se repite y repite. Él quería entender por qué los americanos tenían mejores resultados en los combates de avión. Y vio que uno de los factores más importantes era la rapidez de respuesta. Con su modelo, los pilotos estadounidenses, que tenían aeronaves técnicamente inferiores a los MiG-15, lograron una ventaja de 10-1, es decir, lograron derribar 10 aviones enemigos por cada avión estadounidense derribado. En los tiempos actuales debes tener un enfoque estratégico que te permita reaccionar ante cambios rápidamente. Ser flexible en tu respuesta. Por eso siempre debes estar mirando este filtro. Observar. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Qué estoy viendo? Orientar. ¿Qué significa esta información? ¿Y cómo puedo usarla en mi favor? Decidir actuar en una dirección. Y por supuesto actuar. Pasar a la acción. Es un ciclo. Y tú constantemente estás mirando qué está pasando. Porque cuanto más rápido podamos pasar por el bucle de ODA, más nos adelantamos a nuestra competencia. Cuanto más rápido implementas, cuanto más rápido aprendes, cuanto más rápido obtienes nueva información, más rápido estás pasando por el bucle de ODA. Y más ganarás a tu competencia. Agilidad y rapidez son claves para ganar en esta nueva economía. Y el bucle de ODA es la herramienta perfecta por estos tiempos. La estrategia de posiciones. ¿Qué tiene que ver el jiu-jitsu brasileño con el ajedrez? El jiu-jitsu brasileño es un arte marcial en el que acabar con el oponente es a base de luxaciones y estrangulaciones. En cambio, en el ajedrez, acabas con tus oponentes colocando mejor las piezas en el tablero. Ambos tienen en común el uso de las posiciones. Tanto el jiu-jitsu brasileño como el ajedrez se basan en esto, en buscar mejorar tu posición en el juego. Y en tu negocio puedes hacer lo mismo. Tú puedes definir qué posiciones quieres tener comparado con la competencia e ir buscando para lograr estas posiciones. Mejor calidad de producto de servicio, atención más rápida al cliente, renombre del mejor contenido de tu nicho. Siempre hay posiciones que podemos dominar y que nos pueden permitir ganar a la larga. En un mundo con tantos cambios, la pregunta es, ¿cómo podemos buscar posiciones? Amazon ha sido brillante a la hora de buscar posiciones. De hecho, Jeff Bezos dijo lo siguiente: el secreto es centrarse en las cosas que no cambian en tu negocio. La gente hoy quiere un envío rápido y va a querer un envío rápido cada vez más en los próximos 10 años. Así que eso va a ser importante hoy y también mañana. Jeff Bezos se ha enfocado en 3 cosas: ampliar constantemente la gama de productos, tener los mejores precios posibles y el envío más rápido. Y estas son cosas que nunca cambian para Amazon. Y su visión estratégica apoya esto. Bien, pues en tu negocio tienes que buscar una o varias verdades, como hizo Amazon, que nunca van a cambiar, y buscar estas posiciones. La estrategia de la innovación. Alrededor de la época en la que Facebook iba a salir a bolsa, los empleados recibieron un pequeño libro rojo. La última página de este libro es fascinante y dice: si no creamos lo que mata a Facebook, alguien más lo hará. Aceptar el cambio no es suficiente. Tiene que estar programado en nosotros, hacer que hasta hablar de ello parezca redundante. Internet no es un lugar amigable. Las cosas que no sigan siendo relevantes ni siquiera tienen el lujo de dejar ruinas atrás. Simplemente dejan de existir. Facebook entiende una verdad absoluta en estos tiempos. Tú tienes que innovar o tú podrás morir. Fue Andy Grove quien dijo que solo los paranoides sobreviven. De hecho, este es el título de su libro. Y esta es nuestra realidad. Tenemos que estar pendientes de innovar,
para poder sobrevivir. La realidad en esta economía de rapidez es que siempre habrá alguien que puede innovar, alguien que puede cambiar nuestra industria o nuestro sector. Y si no estamos pensando en innovar, otros lo harán. Ahora bien, si innovar es tan importante, ¿cómo lo hacemos? La estrategia del Océano Azul nos puede dar pistas. La estrategia del Océano Azul se refiere a un mercado para un producto donde no hay competencia o hay muy poca. Esta estrategia gira en torno a la búsqueda de un negocio en el que operen muy pocas empresas y donde no exista una presión de precios. El opuesto de esto es un océano rojo lleno de competidores feroces de las industrias existentes que enrojecen el océano, de ahí el término océano rojo. Donde queremos estar es en un océano azul, con poca competencia, con grandes oportunidades y con un camino para crecer rápido. La estrategia de la reinvención. El mundo de la moda es un mundo donde hoy estás en la cima y mañana ya no. Con el gusto cambiante de los consumidores, realmente el cementerio de casas de moda que han caído está lleno de víctimas. En el año 1993, Gucci estaba en su peor momento, perdiendo dinero y hablando de vender sus activos. La emblemática marca italiana estaba en unas ventas de 198 millones de dólares. Y durante muchos años la marca fue castigada por haber dado demasiadas licencias y franquicias a otras empresas, lo que hizo que se diluyera la fuerza de lo que realmente era la marca Gucci. En esos momentos entraron en escena dos personas que cambiaron para siempre la trayectoria de Gucci: Tom Ford y Domenico De Sole. Tom Ford tenía una combinación única como creativo y brillante diseñador, y a la vez era alguien con una mente brillante en negocios y estrategia. Domenico De Sole, abogado de profesión, era un brillante estratega y CEO. Domenico quitó todas las licencias otorgadas en el pasado, eliminó todas las franquicias y dio poder creativo a Tom Ford para crear la nueva época de glamour de Gucci. En el año 1998, Gucci ya facturaba 1.000 millones, se había multiplicado la facturación por 5, y así Gucci se salvó del abismo. Tom Ford y Domenico De Sole pusieron en marcha lo que se llama una estrategia de reinvención. Después de una crisis, a veces la única estrategia es reinventarse. A veces la manera en la que estamos haciendo negocios pues ya no es viable. Y toca recortar costes, cambiar el modelo de negocio, mejorar un producto, un servicio o cambiar el equipo. En definitiva, reinventar el negocio para que de nuevo sea viable. Cuando tú implementas una estrategia de reinvención, nuestro objetivo es el de sobrevivir y consolidarlo para luego dar un salto. Independientemente de cualquiera de estas 4 estrategias que decidas aplicar, todas tienen una cosa en común: enfoque. Estrategia es cerrar puertas. Es centrarte en pocas cosas hasta que salga. Las cosas más grandes que van a hacer la diferencia. Para terminar con este vídeo vamos a hablar de los ratones de campo versus los antílopes. El concepto de perseguir ratones versus a perseguir antílopes vino de Newt Gingrich. Newt Gingrich es considerado uno de los grandes de estrategia dentro del campo político. Fue un hombre polémico y combativo del Partido Republicano de Estados Unidos, pero con una idea interesante que de hecho podemos usar a día de hoy. Él dijo en su momento: un león es completamente capaz de capturar, matar y comerse un ratón de campo. Pero resulta que la energía necesaria para hacerlo supera el contenido calórico del propio ratón. Así que un león que pasara el día cazando y comiendo ratones de campo se moriría de hambre lentamente. Un león no puede vivir de ratones de campo. Un león necesita antílopes. Los antílopes son animales grandes, necesitan más velocidad y fuerza para ser capturados y para ser matados. Y una vez asesinados, proporcionan un festín para el león y para su manada. Así que al final del día pregúntate: ¿hoy me pasé el día persiguiendo ratones o cazando antílopes? Te dejamos con esta última idea. Estrategia es enfoque. Enfoque en las cosas correctas. Asegúrate que estás persiguiendo antílopes, no ratones. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en LinkedIn, poner un comentario o compartirlo. Y si no formas parte de nuestro club de las grandes ideas, te invito a formar parte de un club exclusivo, donde cada semana recibes una gran idea de emprendimiento, porque menos es más. Solo una idea cada semana para ayudarte a crecer tu negocio y a ti como empresaria, como empresario. Puedes hacer tu inscripción desde nuestra página web en www.despegue.1. Muy bien. Me parece que, bueno, tiene bastante información, ¿no? Este documental, si queremos llamarle, en realidad tiene bastante información, pero me gustaría conocer opiniones de ustedes. La idea es que podamos compartir y hablar un poquito sobre cada uno de los elementos, no cada uno, porque la verdad es que en una sola vista es un poco difícil, ¿no? Es un poco complicado que se pueda asimilar todo.
Sin embargo, quisiera escucharlos, por favor. ¿Mm? A ver, vamos a pedir que participen. A Lista, ver, lista, licenciada, lista. a ver, vamos con Rolando Quispe. ¿No está? Zulma Menchaca. Recordarles que no solamente Buenas es tardes. hablar y Perdón, no, Rolando Quispe, licenciada. adelante, adelante. Segundo hijo es Dígame. Con respecto al video, nos habla ¿no? de las estrategias que se deben utilizar, ¿no? En la vida, no tanto en el aspecto de, estamos llevando las asignaturas de gestión financiera, poder invertir, ¿no? Con una capacidad que tenemos que desarrollar de acuerdo a las habilidades y lo que nos indicaba ahí, ¿no? Que se ha tomado desde el punto de vista de grandes eh, autores, ¿no? De esa época. Ujú. Ya. Y nos ha dado ejemplos sumamente bien eh, explicados, ¿no? Y que hemos visto, por ejemplo, que nos ha dicho que se ha tomado unas estrategias, por ejemplo, de David y de Goliat. Entonces ha utilizado esa estrategia muy, este, con una muy buena planificación que se ha dado y, bueno, le ha dado resultados bien óptimos, ¿no? Y se ha podido cuidar de su vida. Ya. Muy bien. Entonces Muchísimas es gracias. muy importante tener estrategias, ¿no? Para toda la vida, también para el campo financiero, económico, ¿no? Social. Ya. Muy bien. En realidad la estrategia está presente en todo, ¿no? Por eso les decía en algún momento, no se puede echar toda la culpa a la parte financiera. No, no sería lo correcto. En realidad todo es un cúmulo de situaciones y es una asociación de procesos, ¿no es cierto? Que permiten que cada uno de los elementos dentro del proceso sean lo más propositivos posible, ¿no? Entonces, en este sentido, que hay muchos ejemplos en cuanto a la estrategia se refiere, y en realidad, ¿qué es lo que prefieres como empresa? ¿Lo que prefieres es corretear ratones o quieres cazar antílopes? Esa es la decisión, ya la tiene que tomar cada uno de ustedes al momento de estar en el campo de acción, ¿no? Muy bien. ¿Alguien que quisiera tener alguna opinión adicional? Yo, Licen, Adelante, Ron. ya, bueno, Licen, la verdad me ha parecido muy interesante el video en el tema de estrategias, donde se puede, donde se hizo, digamos, la comparación de diferentes formas, ¿no? De cómo se utiliza la estrategia, lo que decía el compañero de David y Goliat, y en la parte más específica de lo que fue Napoleón Bonaparte, una estrategia de cómo hacer, cómo adaptar las cosas de una forma más eficiente y poder lograr resultados en menores tiempos disponibles. De las estrategias que mencionó, la que más y me gustaría utilizar es el tema de la estrategia de reinversión, ¿no? Donde se ve que directamente el negocio tiene que reinventarse de una manera constante, ¿no? Eso se llama la innovación. ¿Por qué? Porque se ha visto hoy en día que persona, negocio que no logra reinventarse, que se queda en la monotonía de hacer operaciones, de hacer negocio, con el tiempo va a ser otra empresa donde va a mostrar nuevos productos. Y eso no solamente se ha podido ver, yo lo he palpado, que antes utilizaba una forma de hacer mercadeo de una forma tradicional. Entonces, hoy en día, la necesidad de poder utilizar las redes sociales, la necesidad de poder interactuar con los clientes, nos ha llevado a poder realizar nuevas formas de poder vender y estar con los clientes, ¿no? Y claramente decía al final, ¿no? Y también me dijeron, es mejor cazar
es mejor cazar ratones o cazar antílopes, sí se ha visto. Claro que con otro tipo de concepto donde nos decían tenemos que buscar peces gordos. ¿Por qué? Porque los peces gordos son un poco más difíciles de encontrar, pero preferimos trabajar con peces gordos donde nos dan mayor utilidad de mayor rendimiento que los peces pequeños, nos decían, ¿no? Entonces, realmente es muy interesante el tema de la estrategia de desinversión, donde se ve que, no sé, que muchas empresas están en constante innovación y empresa que no entra a ese ritmo, empresa que no entra en la innovación y se mantiene estático, con al fin y al cabo logra poder extinguirse. Eso mismo se ha visto con las empresas telefónicas. ¿Por qué ha desaparecido BlackBerry, que tenía el 20% del consumo masivo en telefonías celulares? Porque no ha habido una innovación, no ha habido una estrategia de innovación dentro de su mercado. Y de ahí se ha visto que los teléfonos han logrado tener mayor participación en el mercado. ¿Dónde está la empresa BlackBerry, que era una de las mejores en el mundo? Ya no existe. Y se ha visto también otro tipo de empresas que por no poder reinventarse, por no poder innovar las necesidades en el mercado, han logrado desaparecer. Exactamente. O sea, y como esos ejemplos hay muchos, ¿no? Lamentablemente, la falta de adaptación como estrategia puede ser catastrófico para una empresa, ¿no? El hecho de que no te adaptes a las transformaciones de la sociedad, pues lamentablemente pueden llevar, ¿no es cierto?, a la debacle de la, de la organización, ¿no? Es importante tomar en cuenta, ¿no es cierto? Es importante tomar en cuenta que la relación que existe dentro de la relación financiera, económica, comercial, administrativa y todo ello dentro de la empresa y dentro de la organización, pues definitivamente lleva a las organizaciones a que tengan una salud financiera que sea adecuada, ¿no es cierto? Bien lo decía en el caso de BlackBerry. Si tienen la oportunidad de ver la película que relata los hechos reales de lo que ha pasado con BlackBerry, ha sido completa falta de adaptación. ¿No es cierto? Y obviamente Apple se lo comió. O sea, más o menos por ahí va el detalle, ¿no? Entonces, de hecho, si nosotros vemos desde el punto de vista conceptual, ¿no es cierto? Si lo vemos desde el punto de vista conceptual, definitivamente la relación existente entre cada uno de los elementos, viendo a la organización como un sistema, pues definitivamente nos lleva al hecho de tener un, un desarrollo, ¿no es cierto?, que sea lo más adecuado posible, ¿no? Este desarrollo pues tiene que ser lo más, ¿cómo les puedo decir? Em, realista sobre la situación que está atravesando la organización y obviamente hacer que esto se vea como una organización que pues definitivamente conlleve, ¿no es cierto?, a una adecuada salud financiera, ¿ya? Eh, obviamente, cuando nosotros trabajamos desde el punto de vista empresarial, sin duda alguna, las finanzas son, o sea, la parte financiera, el dinero, definitivamente es la clave, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, es como como la sangre de una persona, tiene que fluir, ¿no es cierto? Si se queda estática, no sirve. Si se queda, si va trabajando, digamos, cada uno de los engranajes dentro de la organización, pues la organización va a tener éxito. Es así nomás, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ya luego de haber hablado sobre las que se llama funciones y obviamente las estrategias de la parte de la gestión financiera. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las funciones de la gestión financiera. Primero vamos a verlo desde el punto de vista como un sistema de gestión. En realidad, eh, cuando hablamos de un sistema de gestión, como habíamos dicho al iniciar, ¿no es cierto? Es hacer que se haga, definitivamente. O sea, no simplemente darle una visibilidad desde el punto de vista, como les digo, una visibilidad simple desde el punto de vista de que existe
como es en el caso de la segunda función, que es como un área particular dentro de la gestión empresarial. Si lo vemos desde el punto de vista aislado, em, definitivamente el hecho de que yo pueda trabajar, ¿no es cierto?, como actividad desde el punto de vista, como les digo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano incluso, la parte financiera es importante, ¿no? Entonces, de hecho, cuando nosotros mencionamos, ¿cómo les diré? Una gestión financiera, ¿no es cierto? La tenemos que ver como un sistema, ¿ya? ¿Y a qué le llamamos un sistema? Al conjunto de partes que están interrelacionadas. Por eso se lo ve como un sistema de gestión. Pero si lo vemos como un área empresarial, ¿no es cierto? Simplemente, pues es una parte dentro de la empresa y la tenemos que ver separada. En realidad, la idea es verla como ambas, ¿no? Verla como una situación, digamos, en la que el desarrollo y la gestión empresarial propiamente dicha, pues obviamente va a llevar a que nosotros podamos verla como un sistema y que este sistema pues cumple el objetivo para el cual ha sido creado. ¿Ya? Entonces, pasemos. Em, ¿Cómo se puede hacer, no es cierto, para, como función como tal, desarrollar una estrategia financiera de la empresa? ¿Qué es una estrategia? Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué es una estrategia? ¿Cuál es el concepto de estrategia? Es Sería muy el arte de dirigir un proceso. el arte de dirigir un proceso. En realidad es un proceso, ¿no? Donde tienes una secuencia de pasos. Está bien. Pero la estrategia como tal, ¿no es cierto? Es un plan. Y es un plan que nosotros lo tenemos que llevar a cabo de la manera funcional como para lo cual está desarrollado, ¿no es cierto? Una, una, ¿cómo les diré? Una adecuada estrategia financiera puede ser la clave, ¿no es cierto?, para la implementación es como colocarle adecuada sangre a la persona. A una persona no le puedes colocar, si es tipo O, RH positivo universal, ponerle una A negativo. Tengan la seguridad que la van a matar a esa persona, ¿no es cierto? Entonces, si yo le inyecto dinero, y le doy flujo financiero a la organización como parte de una estrategia, pues obviamente el éxito puede ser bastante marcado, ¿no es cierto? Y obviamente hace, ¿no es cierto?, que las tareas que se van planteando se vayan desarrollando y cumpliendo de la manera más adecuada posible. Obviamente empezando por las estrategias que pueden ser a muy corto plazo, estrategias que permitan un desarrollo financiero que sea a corto plazo y así sucesivamente, pues ir avanzando con el desarrollo integral de la organización. Entonces, obviamente, el desarrollo de una estrategia, de una adecuada estrategia financiera, definitivamente puede ser una de las razones por las cuales ¿qué se llama? Pueda tener un una adecuada funcionalidad, ¿no es cierto? Y obviamente resolver paso a paso. El otro día hablábamos, vuelvo a repetir con algunos colegas sobre este tema del supermercado, ¿qué tal? Y decían para nosotros que ha existido lavado de plata, ¿no? Y eso es saludable desde ningún punto de vista. O sea, imagínense colocar, o sea, han comprado para lavar la plata y no han sabido cómo manejarlo porque ha existido una total, ¿qué se llama? Mala decisión financiera, ¿no es cierto? Y definitivamente ha llevado al fracaso, porque de hecho esa empresa está ya literalmente muerta, ¿no? Si ustedes fueran, es como encontrarse con Guerra Mundial Z, donde preguntas, ¿hay alguien vivo aquí? Más o menos no hay nada a la venta. ¿Quiénes siguen confiando en esa empresa? Son Coca-Cola, en parte Sofía,
en una parte muy chiquitita, pil, ¿no? Porque no se van a arriesgar, ¿no? Entonces, lamentablemente lo que más hay son tuppers de plástico. Entonces, una estrategia financiera totalmente negativa, ¿no? Una estrategia financiera que lamentablemente, pues no tiene el adecuado manejo, ¿no? Entonces, es importante considerar que una estrategia financiera tiene que ir paso a paso. Primero con el corto plazo, luego se continúa con mediano y luego con estrategias de largo plazo. No puedo solamente tener estrategias de corto plazo, desafortunadamente. Más bien tengo que tener estrategias de corto, mediano y largo plazo. Otro punto está, permítame un segundito, por favor. Hijita, ya está el taxi. Bien, me disculpo. Eh, Continuamos entonces hablando sobre la función organizativa. Obviamente, cuando hablamos, y ayer al iniciar la clase, pues hablábamos de las partes relacionadas a la parte organizacional, ¿no es cierto? Mencionábamos, mencionábamos definitivamente que la parte administrativa, social, comercial, financiera, etcétera, etcétera, está basada en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Toma de decisiones en la que definitivamente pueden llevar al éxito o al fracaso de una organización. Si nosotros hablamos de éxito o fracaso, es ser estratégico, nuevamente recaemos en la estrategia, ¿no es cierto? Es ser estratégico de saber en qué momento y en qué lugar tomar decisiones. Si yo me equivoco en una decisión financiera, puede ser y puede derivar, ¿no es cierto?, en el fracaso organizacional, sin duda alguna. Entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos de las estructuras organizacionales, definitivamente establecen lo que se llaman centros de responsabilidad. Y si lo vemos desde el punto de vista organizacional, como yo que sé, la división del trabajo, etcétera, etcétera, pues sabemos que las personas tienen un lugar y una ubicación. Y cada persona, ¿no es cierto? Cada persona tiene lo que en algún momento ustedes han debido ver también en alguna de las unidades, zapatero a tu zapato. Es así de sencillo y es así de fácil, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con zapatero a tu zapato? Me refiero al hecho de que las personas como tal, ¿no es cierto?, tienen que cumplir una función. Y al cumplir una función, pues definitivamente esta función organizativa te asigna cierto nivel de especialización, ¿no es cierto? Y también te conlleva a lo que viene a ser el centro de responsabilidad. Entonces, obviamente es necesario garantizar que cada uno de estos centros de responsabilidad sepan la función y la responsabilidad que están asumiendo, ¿no es cierto? Yo no puedo quedar exento de la responsabilidad en función de las condiciones que van desarrollándose. ¿Tengo que adaptarme? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Es lo que hablábamos ayer en algún momento, por ejemplo, de las organizaciones que están pasando por ciertas situaciones o estuvieron pasando por algún tipo de situaciones en los que en definitiva no manejaban o no manejan un adecuado sentido, ¿no es cierto?, de la adaptación. Empresas que, por ejemplo, por no adaptarse a la tecnología, pues prefirieron cerrar sus empresas antes que adaptarse a la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ahí hay centros de responsabilidad en los que dicen, bueno, yo asumo la responsabilidad, veamos formas de poder trabajar. Evidentemente vas a necesitar hacer inversión, sin duda, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fundación.
o todas las universidades en realidad, ya todas, ¿no? O sea, ni siquiera la fundación únicamente asociada a la Universidad Nacional del Oriente, sino todas las universidades y todas las fundaciones que son de formación han tenido que adaptarse y colocar sistemas como para poder adaptarnos a, yo que sé, un sistema Moodle, yo que sé, Zoom, yo que sé, Teams, tantas, tantas que han aparecido. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia solamente se hablaba del Zoom y del Meet, pero nadie sabía manejarlo. Entonces tuviste que adaptarte. Entonces, para eso está una función organizacional en la que dicen, a ver, estudiemos nuestras posibilidades y qué es lo que mejor podemos hacer para entrar y no caer, digamos, en una situación en la que definitivamente puede ser catastrófica para la organización. ¿Por qué? Porque las organizaciones han tenido que entrar en un elemento desde el punto de vista este, de inversión para sus propios sistemas de teletrabajo, teleestudio, etcétera, 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 ¿no? Todas las cuestiones remotas. Entonces es importante considerar la función administrativa como parte de la estrategia también. Otro elemento es la función de información. No sé si les he dicho en algún momento, pero la información es poder, ¿sí? Y el hecho de que yo tenga el poder de la información puede darme las herramientas adecuadas como para poder nuevamente tomar decisiones. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con función de la información? Quiere decir que tenemos que tener, ¿no es cierto?, un monitoreo constante de saber dónde estamos parados. ¿Sí? Sucedía y sucede, de hecho, en algunos lugares mm, no me animo a decir del mundo, pero sí de nuestro país, donde empresas aún manejan, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo, una clínica que siga manejando el control de sus insumos, por ejemplo, con cuadernito. Tengo tanto de gasa, tengo tanto de alcohol, tanto de yodo. ¿Será correcto eso manejarlo hoy en día? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Estoy segura que conocen lugares así. Licenciada, Ot- buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mi parecer yo creo que ya no, ya no debería de ser así, ya deberían de ser más actualizados para tener un mejor control, porque ya pues todo ya está más actualizado en este tiempo, ya licenciada, todo está sistematizado y a mi parecer yo creo que ya no debería de ser así. Muy bien. En realidad, cuando nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros trabajamos la sistematización, obviamente involucra una inversión, como les decía, ¿no? Pero las empresas siguen trabajando medio que a la arcaicamente, ¿no? Y no es por falta de innovación, sino a veces es por miedo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se les menciona este punto en específico, ¿no es cierto? Em, cuando se menciona la información, quiere decir que tiene que ser información que tiene que estar al toque, ¿no? Es como que cuando tú vas a una farmacia, por ejemplo, y no encuentras el medicamento, pero su sistema te dice encuentra en tal sucursal, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de tener una sistematización de los procesos puede ayudar mucho a saber cuál es la realidad de la situación. Nosotros no conocemos, por ejemplo, acá una hamburguesería que es de hamburguesitas así como las de carrito, pero bien ricas, ¿no? Pero ¿cómo llevan el control? Llevan el control en hojas de tamaño oficio, cortada o no cortada, sino cuadriculada, ¿no es cierto?
y pone, ¿no? 2 hamburguesas con queso más una simple. Les estoy poniendo un ejemplo. Total 45 y ahí le ponen el 45. El riesgo de que yo me equivoque es enorme. ¿Saben por qué? Porque se me puede ocurrir pedir una porción de papas más. ¿Se dan cuenta? Y le voy a sumar 3 pesos a la porción, 5 pesos a la porción de papas. ¿No es cierto? Le voy a poner más 5. La posibilidad de que me olvide ponerle más 5 es elevadísima. Por lo tanto, los cuadres dentro del manejo de la información no creo que sean los más reales. ¿No? Entonces es riesgosísimo, ¿no es cierto? Tanto a favor como en contra, desafortunadamente. Vuelvo a repetir, desafortunadamente, porque en un momento sí nos llevábamos bien, ¿no es cierto? Con ese tipo de manejos, pero en realidad, ¿no es cierto? En realidad no es tan cierto como aparenta, no es tan cierto como parece. En su momento ha sido una muy buena alternativa. En su momento ha sido una muy buena opción, pero hoy en día lamentablemente ya no se puede manejar de esa forma, ¿no? Porque el riesgo de sesgo de información es elevadísimo. Si yo tengo una realidad de saber cuánto, cómo y dónde he vendido qué, la realidad es mucho más, ¿cómo les diré? Precisa, ¿no es cierto? Pero en realidad no es tan así cuando se tiene todavía manejado con un cuadernito. Entonces, lo que decía la compañera es bien cierto, nosotros ya no estamos en esa época, ya no. O sea, tengo que tener una información de gestión financiera lo más precisa posible y obviamente con que me pueda dar el acceso a un monitoreo constante y saber cuánto ha ganado tanta sucursal, cuánto ha perdido tanta sucursal, cuánto está vendiendo, qué está haciendo, bla, 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 ¿no es cierto? Entonces, obviamente, este punto va a ayudar en gran magnitud, ¿no es cierto?, a poder tomar decisiones que sean lo más acertadas posibles. ¿Ya? El cuarto punto, como función, es también el análisis de diversos aspectos dentro de las actividades financieras de la empresa. Aquí hemos hablado ya sobre los centros de responsabilidad. Hay que analizar alternativas y posibilidades frente a ciertas situaciones que pudiesen llegar a presentarse, ¿no es cierto? Para esto nos va a ayudar, obviamente, un estado de pérdidas y ganancias. Para esto nos va a ayudar un flujo de caja. Para mí, o sea, desde el punto de vista financiero, el análisis de flujo de caja es el más preciso, porque ahí tienes con claridad, ¿no es cierto?, en qué se llama, o sea, cuáles son tus utilidades y cuál es la realidad que estás pisando, ¿no es cierto? Y tenemos como otra función en la planificación, ¿no es cierto? Si yo no planifico, algunos me dirán, no, pero a veces lo menos planificado es lo que mejor funciona. Efectivamente, es bien cierto. Pero cuando se trata de ir a comer Ya, o anda, cuando qué se mala vas trata a de ir a estar tomar usted. un traguito, digamos. Pero si se trata de tomar decisiones financieras, tengo que planificar. Yo no puedo darme el lujo, ¿no es cierto?, de no planificar y no tener lo que se denomina el presupuesto. Como su mismo nombre lo dice, el presupuesto es un supuesto al que me estoy antecediendo, al que estoy queriendo tomar una posible decisión, ¿no es cierto? Entonces, el presuponer algo no quiere decir que me está anticipando y que estoy sobrepensando, no, quiere decir que estoy pisando tierra antes de que se me presente una posible situación negativa. Estas cosas, nosotros como financieros, les digo, nosotros como financieros que somos y que hemos estudiado esto y que ustedes son, de hecho, financieros también, saben que tienen que ponerse en el peor de los escenarios. ¿Para qué? Para que si se presenta una eventualidad pueda responder adecuadamente y no me llegue con la sorpresa de, ¿no es cierto? Entonces, la función de planificación definitivamente permite, ¿no es cierto?, que dentro de las estructuras organizacionales y dentro de los planes estratégicos, pues obviamente se generen las áreas de actividad financiera, ¿no es cierto? Se asignen las funciones adecuadas para una planificación que sea lo más precisa posible. ¿Ya? Muy bien, continuamos. La función de incentivo. Aquí es importante manejar, ¿no es cierto?, un sistema de incentivos dentro como actividad financiera.
Aquí yo les pregunto, y ustedes me van a responder, porque sé que lo saben, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre incentivo y comisión? ¿Cuál es la diferencia? ¿Nadie? Licenciada, Adelante. bueno, los incentivos son pagos adicionales que se otorgan a los empleados como recompensa, digamos, a alcanzar algunos objetivos específicos. Bueno, Ya, sería incentivo, ¿verdad? Las comisiones son un porcentaje de valor a las ventas que se le otorga al empleado que realiza em, algo más, digamos, de ventas, así como algo, ¿cómo le puedo explicar? dime con tus Eh, palabras. mm, o sea, que se paga en función del cumplimiento, digamos, de un objetivo específico, diremos. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo, licenciada, casi Adelante. entiendo por incentivo a los trabajadores por las ventas que se va a realizar. Si tú llegas a tus metas, periodo trazado, se te va a dar una cierta remuneración. Y comisión es cuando se ha logrado ese tipo de metas, ¿no? Ese tipo de metas al trabajador, entonces directamente se le da un porcentaje, ¿no? De lo que se le ha propuesto directamente al funcionario. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna posición más? ¿Nadie? Ya. Hay una diferencia grande entre comisión e incentivo. La comisión siempre va a ser monetaria, siempre, ¿ya? Siempre va a ser monetaria, ya sea porcentual o eh, plata, efectivo, ¿no es cierto? Uno pone en una cuenta, no sé. La comisión siempre va a ser monetaria, el incentivo no necesariamente. Puede ser monetario como puede que no, ¿no es cierto? Entonces, las organizaciones por naturaleza, ¿sí? Tienen que tener un sistema de incentivos, ¿ya? Porque resulta que se trabaja en una empresa, ¿no es cierto? Se trabaja en una empresa y no se trabaja con máquinas únicamente, se trabaja con seres humanos que necesitan tener un algo que los haga, que los incentive, valga la redundancia, para cumplir los objetivos que se llama establecidos por la organización, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el hecho de desarrollar un sistema de incentivos, ¿no es cierto? Ayuda a que las empresas, ¿no es cierto?, se desarrollen dentro de un marco adecuado, ¿no es cierto? Donde estás pensando no solamente en el cumplimiento y de la rentabilidad de la organización, sino también estás buscando la rentabilidad del ser humano como tal. Y obviamente tienes que tener un presupuesto para incentivos también, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, vuelvo a repetir, la, el incentivo puede que sea económico como que puede que no, ¿ya? Entonces, obviamente es importante considerar que dentro de la parte financiera tenemos que tener un sistema de incentivos que ayude al cumplimiento de los objetivos organizacionales, ¿ya? Y aquí la parte más grave, la función de control. Si yo no llevo control de mi plata, tengan la seguridad que estoy poniendo mucho en riesgo.
¿ya? Obviamente, cuando nosotros hablamos de la función de control, habla sobre las decisiones dentro del campo de la actividad financiera, en que obviamente tenemos que tener un control interno dentro de la organización, ¿no es cierto? El área de finanzas, el área administrativa, el área contable, el área marketing, producción, etcétera, etcétera, etcétera tienen asignado cierto dinero, cierto presupuesto, ¿no es cierto? Y obviamente tengo que saber en qué se está gastando. Si se está gastando en cosas que son totalmente innecesarias, para eso tengo que hacer un control y decir, estoy asignando demasiada plata a algo que no corresponde, entonces mejor, chao. Es así de fácil, ¿no? Entonces, lo planteo desde un punto de vista muy, ¿cómo les diré? Frío, pero no se olviden que los números son fríos, ¿no es cierto? Y si tengo que recortar presupuesto en un área porque no está funcionando, es mejor recortarlo, ¿ya? Eso no significa que tenga que olvidarme del ser humano, obviamente, ¿no es cierto? Obviamente el sistema de control va básicamente al número frío como tal. Ahora, obviamente todo tiene que estar monitoreado adecuadamente mediante un sistema de control. Hemos visto ya con ustedes, si no estoy mal, cuáles son los tipos de control que existen. ¿Se acuerdan? Yo estoy segura que ya lo hemos visto, por lo menos lo hemos hablado, ¿no? ¿Nadie? Licenciada, ¿cuál era la pregunta? Los tipos de control que existen. ¿Cuáles son? Uno que me acuerdo es la retroalimentación, control de retroalimentación. ¿Ya? Eso me acuerdo, Liz. ¿Lo único? Ya. Hay tres, ¿no es cierto? Tres tipos de control. Uno que es el control previo, que se hace antes de que se lleven a cabo las cosas, o sea, me anticipo un poquito, ¿sí? Y luego viene el control recurrente o concurrente, que se hace el control durante, y obviamente el control de retroalimentación. El hecho de que nosotros trabajemos bajo el criterio de un control real y realista, ¿no es cierto? Tiene que tener los tres. ¿Puedo anticiparme algunas cosas? Por supuesto que sí, ¿no? Pero además de ello, tengo que hacer un control constante, ¿no es cierto? Si no se hace control, se me puede zafar. O no se olviden que nosotros somos seres humanos y como tal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que desarrollar ciertos sistemas que nos permitan verificar qué está ingresando, qué está saliendo, qué se está perdiendo y cómo va la situación, ¿no es cierto? Entonces es importante destacar que cuando se desarrolla un adecuado control, ¿no es cierto? No quiero decir que estemos constantemente controlando, no, pero sí se tiene que hacer eh, ¿cómo les diré? Un seguimiento. Seguimiento, exactamente, esa es la palabra, ¿no? Un seguimiento en el que tienes que saber, pues, qué terreno estás pisando. El otro día un amigo me decía que está haciendo unas inversiones. Me decía, he comprado y ahora me han pagado, pero no sé cuánto tengo que pagar de comisión y no sé cuánto debo. O sea, ¿y cómo estás haciendo los negocios entonces? ¿No es cierto? Ah, me voy a hacer una tablita Excel, que no sé qué. Y he dicho, esto se te puede salir de las manos y puedes llegar a estar en contra, o sea, con números en negativo por no llevar un control. Sí, es que se me han sumado la cantidad de clientes y ahora no sé quién me ha pagado qué, pero lo tengo en la cuenta. ¿Hasta qué punto eso es 100% confiable? O sea, evidentemente no se va a perder de los extractos bancarios, evidentemente, pero el nombre sí se pierde. O sea, no tienes la claridad. O sea,
no tienes el 100% de claridad de cuánto te están depositando, es mejor tener siempre un sistema y hacerle un seguimiento adecuado. Si no tienes el seguimiento, me dice, no me cuadra, es porque no tienes un control. ¿No es cierto? Y estamos hablando de fuertes cantidades de dinero, no estamos hablando de 10 lucas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente hay que tener un sistema de control que permita hacer el seguimiento y obviamente se pueda tener una salud financiera adecuada. ¿Ya? Perdón. ¿Cuáles son el proceso de la gestión financiera? Tenemos varios pasos dentro de lo que viene a ser la gestión financiera propiamente dicha. Primero, definir la necesidad, ¿no es cierto? Las necesidades empresariales pueden ser varias, ¿no es cierto? ¿Cuánto se necesita para operar? Hay empresas que no necesitan ni siquiera inversión, ¿sí? A veces tú puedes empezar a trabajar una organización con dinero de otros, efectivamente, y no está mal, ¿no es cierto? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Luego pasa al modo de financiamiento. Obviamente, definir la estructura financiera de una empresa puede ser con capitales propios o con capitales ajenos, ¿no es cierto? Y obviamente, los terceros, como bien lo menciona acá, los terceros necesitan saber cuánto y cuándo va a rendir su dinero, ¿sí? Ahora, la forma de financiamiento más sencilla, más rápida, ¿no es cierto? Es mediante el financiamiento bancario, ¿no es cierto? Pero también hay personas como socios estratégicos que pueden agarrar y decir, yo te voy a financiar, pero me das un rendimiento de tanto por ciento anual. Punto. ¿Ya? Aquí en el método de financiamiento, ustedes saben que existe el método francés y el método alemán, ¿sí? Obviamente hay que saber cuál es el más conveniente. Sin embargo, en nuestro medio, no me animo a decir cuál es el más usado, pero estimo que los bancos prefieren utilizar el método francés de financiamiento, ¿ya? Pero depende mucho del tipo de préstamo que estás otorgando, ¿ya? Hoy en día han aparecido muchas formas de financiamiento que no necesariamente son el préstamo, yo qué sé, de libre disponibilidad o el préstamo hipotecario o el préstamo vehicular. Hoy en día existe incluso el leasing, que es una forma de financiamiento bastante usada por las empresas, donde digamos, la maquinaria que tú estás comprando o el vehículo que tú estás comprando, al principio es como si estuvieras pagando un alquiler y luego recién se constituye en un préstamo. Entonces, y de hecho, ese producto o esa maquinaria no necesariamente al principio es tuya, en realidad le sigue perteneciendo a la empresa. Entonces, no quiero decir que es menos riesgo, me parece que es más riesgoso todavía, pero en realidad sí les quiero decir que hay que saber cuánto nivel de riesgo vas a asumir, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla del método de financiamiento, tú necesitas saber primero, ¿no es cierto?, cuál es el tipo de interés, el plazo de endeudamiento y las condiciones de financiamiento. Yo estoy 100% segura de que ustedes ya conocen cada una de estas formas de financiamiento, pero vale la pena que veamos las diferencias entre el método francés y y el método alemán de financiamiento. ¿Ya? Entonces, para eso les voy a poner un breve video, ¿ya? Vuelvo a repetir, me parece que ustedes ya conocen, ¿sí? Pero vale la pena recordarlo, ¿ya? Quiero ponerles un video corto nomás, porque aquí está, sí, vamos a ver. Depende mucho el riesgo que uno quiere asumir, ¿no es cierto? O sea, depende mucho del nivel de riesgo que uno quiere asumir. Veamos entonces.
Hola chicos, nosotros somos alumnos de la materia Método francés. El método del sistema francés para la amortización consiste en la amortización de un préstamo mediante una renta constante de n cuotas. Este es uno de los sistemas más utilizados por la banca para amortizar un crédito y su principal característica reside en que la cuota de amortización es constante para todo el periodo del préstamo en créditos a tasa fija. Vamos a realizar una tabla de amortización por el método francés. Vamos a especificar por conocimiento la institución financiera en donde la vamos a realizar. En nuestro caso es el Banco de Guayaquil por un monto de $20,000. Como ejemplo he tomado la tasa estimada para el crédito comercial prioritario pymes que corresponde al 11.61%. Para obtener mi tasa de interés mensual vamos a dividir esta tasa de interés anual para 12. Los pagos van a ser realizados mensualmente durante un año, por lo cual tengo un número total de periodos de 12. Ahora vamos a calcular nuestra cuota a través de la función pago, en la cual vamos a colocar nuestra tasa de interés mensual, seguida de nuestro número de periodos, de nuestra inversión inicial con signo negativo y del 0. Es así que obtenemos nuestra cuota a pagar mensualmente. A continuación vamos a rellenar nuestros periodos, para lo cual les recomiendo utilizar la opción rellenar series, columnas, con un incremento de 1 a 1 hasta el límite de nuestros periodos, que es 12. En el periodo 0, en la columna de saldo, vamos a tomar nuestro valor de financiamiento inicial y la cuota tomaremos la que hemos obtenido mediante la función. Como esta va a mantenerse constante por la naturaleza del método que hemos escogido, la vamos a fijar. El interés va a ser igual a nuestro saldo por el interés mensual. Aquí también vamos a fijar este interés mensual. La amortización es obtenida mediante la resta de la cuota menos del interés, pues es la parte del capital que estaremos pagando mensualmente. Y finalmente nuestro saldo del nuevo periodo será igual al saldo del periodo anterior menos la amortización. Ahora, como ya tenemos fijados los valores correspondientes, vamos a arrastrarlo para nuestros 12 periodos. Es así que podemos observar que en nuestro último periodo de pago ya no tenemos un valor pendiente a pagar, por lo cual nos quiere decir que nuestra tabla está realizada de manera correcta. Podemos obtener el total de nuestro gasto financiero a través de la suma de todo el interés que hemos pagado. De igual manera podemos verificar que se ha pagado todo el dinero adeudado al banco inicialmente mediante la suma de la amortización, que es un valor igual a nuestro monto inicial. Como podemos observar, se cumplen las condiciones establecidas por este método francés, en el cual nos expresa que se pagan cuotas iguales, en donde los valores de capital son crecientes en cada periodo y el interés es decreciente. Ahora trataremos del método alemán. Después del sistema francés, el sistema de amortización alemán es el más utilizado en los préstamos hipotecarios. A diferencia del sistema francés, que es de cuotas fijas, en el alemán se amortiza el capital en forma constante, mientras que en el francés paga siempre primero los intereses. Lo que sucede en el sistema alemán es que cuando llevamos la mitad del plazo cumplido, se habrá pagado el 50% del precio real de la vivienda o del bien para el cual estás realizando el financiamiento, cuando en el sistema francés habrás pagado principalmente intereses. Ahora vamos a desarrollar la tabla de amortización por el método alemán. Para esto contamos con los mismos datos del ejercicio anterior, en el cual conservamos el monto, así como las tasas y los periodos. Vamos a comenzar ubicando nuestro saldo, que corresponde a nuestro monto de financiamiento. A continuación, vamos a hacer la amortización, que corresponde a nuestro saldo de financiamiento dividido para nuestro número de periodos. En este caso, es la amortización la que se mantiene constante, por lo cual vamos a fijar ambos datos.
Para calcular el interés, vamos a multiplicar nuestro saldo por la tasa de interés mensual. En este caso vamos a fijar esta tasa. Y finalmente calcularemos la cuota que corresponde a la suma de nuestro interés más nuestra amortización. Para obtener nuestro saldo de nuestro nuevo periodo, vamos a tomar nuestro monto inicial menos nuestra amortización. Y de igual manera vamos a arrastrar estos valores. Es así como podemos observar que finalmente tenemos un saldo de cero, que significa que ya no tenemos ninguna obligación con la institución financiera. Ahora, para obtener de igual manera nuestro gasto financiero total y la suma de todos los periodos de la amortización será igual a nuestro monto inicial de financiamiento. De igual manera, se cumple que en este método se pagan las cuotas decrecientes, que son más altas al inicio del crédito, por lo que se requiere mayor liquidez. ¿Quieres acceder a un crédito y Muy bien. Por lo que acabamos de advertir, ¿cuál consideran ustedes que es el método más adecuado, si queremos llamarle, o más conveniente como empresa? ¿Mm? Método alemán, licenciada. ¿Como empresa? Licenciada, para mí yo creo que sería el método francés para empresa. Como empresa te conviene el método francés. Como empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque estarías amortizando un mismo monto, ¿no es cierto? Todos los meses sin hacerte mayor inconveniente, ¿no es cierto? Pero como banco te conviene el método alemán. ¿Y por qué en nuestro medio se utiliza, bueno, se utilizan ambos en realidad, pero ¿por qué se utilizará más? ¿Por qué será más conveniente? ¿Cuál es la tasa de medida que hace que un préstamo esté dentro del método alemán? ¿Alguien? Bueno, licenciada, la palabra. Adelante. Si bien ambos sistemas son utilizados en tema de las tablas de amortización en el tema de los bancos, según el video indica, ¿no? De que el francés está diseñado, se podría decir, para un crédito, para un microcrédito normal y el alemán para un crédito PYME, donde evidentemente los periodos son más largos y los montos también son más altos, ¿no? Estamos hablando, digamos, de 1 millón, 2 millones de bolivianos. En el caso de tratarse de una línea de crédito, que no sé, ¿no? Y la tasa también variaría, porque sabemos que a mayor monto, menor tasa, pero mayor también el tiempo, ¿no? El plazo. Entonces, aquí lo que estaría diferenciando es el tema de la TRE, ¿no? Exacto. Tasa, la tasa referencial, ¿no? Que eso está en base a datos que saca el Banco Central, ¿no es cierto? Y está en Ujú. función al gasto que tienen las instituciones de acuerdo a las comisiones que va pagando por las tasas pasivas, ¿no es Exactamente, cierto? Ujú. No exactamente. sé no sé si estamos por ahí. Y Ujú. también, de acuerdo, muy interesante el video que nos puso, ya que muchos que hemos trabajado en banca, ya nos volvemos ya más mecánicos, ¿no? En esta parte de las evaluaciones y todas esas cosas, pero
Por ejemplo, yo he recordado con ese video mucho el tema del cálculo de la amortización en ambos métodos. Muy bueno el video. Nos sirve para recordar. En sí, a los que hemos trabajado en banca, ¿no? Y lo que ahí estaría faltando también, lo que hace la diferencia, el tema ¿qué llama esto? Del seguro de desgravamen. Y como le Exacto. decía, el tema de la TRE. La clave es el tema de la TRE, no porque eso está regulado por el Banco Central y frente a eso no se puede hacer mucho, ¿no? Así Entonces, es. te tienes que someter a lo que se te presente, ¿no? O sea, ahora, evidentemente hay una mezcla, puede existir una, una fusión, digamos, donde tú que has trabajado en banco debes conocer que te dan 1 o 2 años de amortización de cuota fija y posterior es la TRE más un porcentaje, ¿no es cierto? Así es. Exactamente. Entonces, obviamente, no se puede dejar de lado ambas posibilidades. Sin embargo, empresarialmente lo que tienes que pretender es, o sea, lo ideal, no quiero decir que sea lo real, pero lo ideal es que mientras menos interés pagues y más amortiza capital, es mucho mejor, ¿no es cierto? Pero si te metes en camisa de 11 varas, pues lamentablemente a nosotros como clientes, o sea, si nosotros vamos desde la visión de cliente, lamentablemente nos van a dar siempre la amortización máxima de intereses y obviamente, incluso por efectos de depreciación y todo, llegas a pagar mucho más de lo que en realidad lo que en realidad estás tratando de adquirir, ¿no? Del bien que tú estás tratando de adquirir. Es un riesgo, pero no queda de otra. Así nomás Ujú. es. Y una anécdota, licenciada. La verdad, si bien se utilizan estos dos métodos para el cálculo de las amortizaciones o el plan de pagos, ¿no? Para que los compañeros puedan entender, antes y con mucha más razón después del tema de la pandemia, evidentemente, ayer también hablábamos y que esa parte, ¿no? De que los bancos, para sobrevivir, evidentemente, el tema de hemos tocado el tema de la previsión, ¿no? Que muchas empresas tal vez, si bien lo aplican, pero no han previsto, digamos, un monto considerable para poder seguir llevando adelante, ¿no? El funcionamiento de sus empresas. En los bancos, bueno, siempre tienen, ¿no? Ese tema del encaje legal o el tema de su colchón financiero, se podría decir, que donde han podido sobrevivir, digamos, ¿no? Imagínense, yo ponía el ejemplo, esos años yo estaba trabajando en el Banco Soy Productivo y éramos más de 2.000 empleados a nivel nacional. Yo también he Ujú. trabajado en Banco Proden, en Proden inclusive son más, FIE inclusive tiene mucho más. Entonces, ¿cómo han sobrevivido esas empresas, no? Entonces, la gente también, si bien se les ha diferido las cuotas, sin ninguna afectación a su capital e interés, más que todo al interés. Entonces, no han pensado, ¿no? En esas empresas, cómo han hecho para sobrevivir su gasto operacional en cuanto a administrativo. Entonces, lo que yo he podido ver es de que, y no hemos podido siempre sacar un cálculo exacto en ese tema de la tabla de emisiones, por ejemplo, en el Banco Nacional, este banco, ¿cómo era el cálculo de sus amortizaciones? Pero la gente va amortizando más a interés que a capital. O sea, yo he podido ver, ¿no? Porque un requisito se pide el plan de pagos y el extracto para saber el saldo exacto de capital. Entonces, poco o nada amortiza la gente a capital y eso no se dan cuenta, pero sus tasas son relativamente bajas, ¿no? Que ofrecen, por ejemplo, en el caso de los créditos asalariados, que generalmente cada banco ofrece, ¿no? Arriba del 20%. Y este Banco Nacional ofrece un poco menos, pero en su tabla de amortizaciones la gente va amortizando casi nada a capital, es más a interés y ahí es donde digamos las instituciones financieras han sacado un poco de rédito, ¿no? Para poder tal vez un poco levantarse y recuperar todo lo que en el tema de la pandemia no han ido la gente cancelando, digamos. Exacto. Lamentablemente mucha gente incluso se ha quedado totalmente apalancada, ¿no es cierto?
Se ha dado tanto crédito vehicular, por ejemplo, se ha dado tanto crédito vehicular por el tema de la pandemia, por evitar el riesgo, por evitar el contacto, que esto que el otro, se ha asignado crédito vehicular con muchas facilidades, ¿no? Y en realidad las personas han terminado teniendo dos, tres trabajos para lograr amortizar sus préstamos porque les estaban consumiendo las amortizaciones, pues las cuotas, ¿no es cierto? Entonces es bien complicado, es bien riesgoso y vuelvo a repetir, en el vehículo precisamente está el tema de la depreciación inmediata, ¿no es cierto? Ustedes saben que tras que sale uno, sale el otro. Es así de sencillo, entonces llegas a pagar mucho más de lo que realmente es. Pero en realidad, empresarialmente hablando, lo que más nos conviene es un método francés, sin duda, ¿no? Pero de ahí a que el banco acepte eso, no sabemos hasta qué punto es 100% conveniente. ¿Ya? Bien, muchachos, hemos tratado de abarcar lo más posible. Tienen algunas actividades en la plataforma que están de acuerdo a su nivel de formación, ¿no es cierto? Y es importante destacar que tienen que entregar en tiempo y obviamente hacer la evaluación según el documento que les va a enviar la fundación para donde les establecen las fechas, ¿no es cierto? Todo el material, mi persona ya lo ha enviado a a la fundación. Asumo que también ya está con visibilidad para ustedes. Sin embargo, por favor, recordarles que excepcionalmente a veces yo recibo, pero la verdad es que tengo 10.000 cosas en la cabeza, ¿no? Y excepcionalmente a veces recibo, y si me acuerdo, pues por el celular, digamos, ¿no? Por WhatsApp. Pero lo ideal sería que se entregue todo vía plataforma, que es lo correcto. ¿Ya? Eso es todo. Natalie, no sé si podemos hacer el segundo llamado de lista. Yo me despediría de Licenciada, ustedes. Dígame, Oscar. licenciada, perdón, ¿no? Tal vez considerando ya el módulo que estamos pasando con usted, Ujú. del anterior mes tenemos todavía algunas actividades del módulo de presupuestos. Por ejemplo, el último que hemos presentado ha sido el 15 y tenemos del 18 al 25 un trabajo práctico y el 26 y el 20 hasta el 28 la evaluación final. Tal vez previendo esas fechas nos podría mandar, ¿no?, las actividades para que no tengamos cruce, choque de presentación o de las prácticas del anterior módulo y de este nuevo módulo que estamos pasando con usted. Esto siempre viendo el interés y las posibilidades de los compañeros que no son las mismas, ¿no? Hay otros compañeros que trabajan en la área rural, a veces no tienen acceso a internet y todas esas cosas. Por favor, tal vez así te podría prever, licenciada. En realidad no depende de mí, pero voy a transmitir esta inquietud a la fundación para que se retrase un poquito, me dicen, ¿no ve? Que no haya cruce en las fechas de entrega, licenciada. Como le dije, del 18 al 25 tenemos un trabajo práctico de presupuestos y el del 26 al 28 el examen final. Ya, En este ya, mes, ¿no? claro, claro. A ver, voy a transmitir esta inquietud a la Coordinador. fundación y cualquier cosita, les van a comunicar directamente como con la cosa que corresponde. Ya, De acuerdo, licenciado. muy bien, muchas gracias. Natalie, por favor, ¿podemos hacer el segundo llamado de lista? Muchísimas gracias, licenciada. Vamos a hacer entonces el último llamado. Darle las gracias primeramente. Hasta otra oportunidad. Que tenga muy buen fin de semana. Igualmente, un saludo para todos. Hasta luego. Hasta luego, licencia.